Ya debo de querer, gracias. Bienvenido, siervo Rubén. Dios le bendiga. Bien, hermano, vamos a compartir una palabra esta tarde que se encuentra en el libro de San Marcos, el libro de Marcos, en el capítulo 11 en adelante. Amén. Si lo tenemos, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ellas, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué lo hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús le había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Asiento, hermanos. Bien, como siempre hemos comentado otras veces, siempre es un privilegio, siervo Samuel, predicar la palabra del Señor, ya sea de aquí o de algún otro lugar. Siempre es un gran privilegio dado por Dios a nosotros. Si tenemos ese concepto siempre en la mente, siempre será un privilegio entonces buscar palabra del Señor para tener siempre preparada para exhortarla de la mejor forma posible. En el libro de Génesis, ¿cierto?, hay un hombre ya de bastante edad, 100 años aproximadamente, hermano Claudio, y Jehová Dios de los ejércitos, que él lo viene conociendo y se viene enterando de un Dios que lo ha llamado y le ha prometido una salvación y le ha prometido un salvador y le ha prometido una tierra también. Su nombre, como ya es obvio, es Abraham, ¿verdad? Pero este Dios que la venía llamando no le venía pidiendo nada a Abraham, solamente la petición que Dios le había hecho era que se fuera de su tierra y el resto lo iba a hacer todo él. Pero ha llegado un momento en que este Dios, que no le había pedido nada y que él solamente le había ofrecido situaciones de vida, ha cambiado como el rol ahora y ha decidido pedirle algo a Abraham a cambio. Lo más probable es que Abraham ha pensado: es un Dios como los demás entonces, porque de la tierra en que yo vengo, de Ur de los Caldeos, los dioses siempre nos estaban pidiendo esto de sacrificio y más sacrificios. Después que este Dios me ha pintado como la película hermosa que de todo lo que es, me ha pedido entonces ahora a mí un sacrificio y nada más que a mi propio hijo. Él me lo ha dado, pero ahora me lo está pidiendo a cambio. Dios, ay, tú me llamaste a bendecirme y ahora me estás pidiendo algo que con gusto yo te daría. Así que la Biblia, yo estoy especulando en algunas cosas, pero la Escritura dice que Abraham no dijo eso. Escuchó la voz de Dios y acató la orden que este Dios le estaba dando a Jehová de los ejércitos. Como le digo, no era extraño para él que este Dios, igual que los demás, le esté pidiendo un sacrificio ahora. Y nada menos que a su propio hijo. Por favor, veamos Génesis 22.
Verso 7 voy a leer. Dios entonces le ha pedido, como a los dioses otros, un sacrificio, que él estaba dispuesto a hacerlo, pero era que lo más probable él estaba pensando, está bien, Dios me llamó a este Dios, me ofreció todo esto y ahora me está pidiendo algo a cambio a mí. Perdón, Dios, el pacto que hiciste conmigo no fue así. Así que se va en esta dirección, si el hombre. Entonces el verso 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El muchacho, el joven, no se daba cuenta ni entendía que él era el sacrificio el cual Dios le había pedido a su padre. La Escritura dice, tu único, a quien tú amas. Es como en el caso, siervo, de Elizabeth y su esposo, ¿verdad? Zacarías está ahí. Gracias, cierto. Se la había olvidado. Estaba ahí alargándolo para acordar. Así que, ¿qué hace Elizabeth y Zacarías? Dios le da una bendición, pero le dice, no es para ti, es para el pueblo. Es como cuando Dios pone algo, siervo, en tus manos, algo muy importante, pero no es para ti, es para el pueblo. Es como Dios cuando colocó el Evangelio en tus manos, era para tu salvación, pero para otros. Así que esto es lo que ha hecho Dios con este siervo. Colocó a Isaac, su hijo, en sus manos, pero no era para en sí él la bendición, sino era para que siguiera alargando el camino a que Dios había de utilizar. Pregunta el muchacho aquel, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Hemos venido de muchos días y según tu papá, Dios te ha mostrado este lugar y aquí no hay nada para que ofrezcamos. ¿Dónde está? Juan Bautista sabía bien. Por eso era el regalo de Dios para el pueblo. Juan. Así que Juan está allí bautizando. Ese día, como ningún día, había venido gente al bautismo, al arrepentimiento. Se arrepentían de sus pecados y Juan los bautizaba. Y tenían que mostrar frutos dignos de arrepentimiento, le decía. O sea, el que se bautizaba con Juan no le iba a decir, yo no voy a presentar ningún fruto de arrepentimiento. Juan era obvio, guiado y ministrado por el Espíritu Santo, que Juan le iba a decir en su cara, como él era, que tú no vienes a mi bautismo y no tienes ninguna cara de arrepentimiento siquiera. Yo hubiese llegado hasta el borde del río. O a la primera no hubiese bautizado con Juan. Porque llegar a bautizarse con Juan, había que sí estar arrepentido, porque Juan bautizaba y el mensaje que él predicaba era de arrepentimiento. Y ministrado por el poderoso Espíritu Santo, Juan sabía quién estaba bautizando. ¿Qué tiene que ver con lo que leyó, pastor? Allá vamos. Tranquilo. Así que Juan está ese día bautizando y ve venir a un cordero, a un hombre. Juan, el apóstol, tiene este mismo privilegio que Juan Bautista. Allá, viendo una visión en el Apocalipsis, Juan ve que un cordero, como lo había visto Juan Bautista, se va acercando a un trono y a tomar un rollo o un libro que nadie podía mirar, ni menos desatar lo que
los sellos que tenía, ni menos poderlo leer, ni mirar, ni nada con ese libro. No había ningún digno en el universo que se atreviera a acercarse siquiera al trono de Dios y a preguntarle qué tenía en su mano. Y Juan ve ir a un hombre cordero acercándose al trono. Pero Juan Bautista había visto al Cordero de Dios también viniendo hacia él. Y les dice a la multitud, y le grita a Isaac, está delante de mí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Isaac. Si Dios ha dicho que proveerá, proveerá. Amén. Si Dios ha dicho que te ha prometido esto, te lo promete y te lo cumple, porque la Escritura dice que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta o para que mienta. Es que parecen muy absurdas, siervo Claudio, las promesas de Dios para que sea capaz de cumplírmelas. ¿Cómo es eso de la resurrección? Ayúdenme aquí los historiadores bíblicos. Los fariseos y los saduceos, ¿quién eran los que creían los que no creían en la resurrección? Los saduceos, ¿verdad? ¿Así es cierto? Porque esos no creían de ninguna manera en la resurrección. Pero yo no sé qué pasaba con los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento donde dice que siervos habían resucitado. Seguramente tenían una explicación muy buena. Así que un hombre a 3000 años de distancia aproximadamente en el futuro, porque para Dios las cosas son hechas de una vez y no las va haciendo de a poco. Dios no va creando el futuro de a poco para el hombre. Es el hombre que va avanzando en el futuro, pero Dios es el alfa y la omega y está en el principio y está en el fin antes que nosotros lleguemos. Así que Juan ya estaba anunciando que había un hombre enviado por Dios que se parecía a un cordero manso y tranquilo caminando hacia las aguas, y Juan lo único que hace, y él lo venía diciendo desde antes, yo no soy el digno, no sirvo para este ministerio que tú me has llamado, no puedo atarle, no puedo desatarle las sandalias a ese hombre siquiera, pero es tan poderoso, es antes que yo, y poderoso, Él le enviará un espíritu que los bautizará en fuego, los limpiará, y ese espíritu vivirá dentro de ustedes. Y el apóstol Pablo, tomándose de estas mismas palabras, dice, ustedes son las vasijas de barro, las que se llenaron allá en el desierto alguna vez con aquella viuda, aquellos cántaros. Ustedes son las vasijas donde el Dios Todopoderoso, el más espectacular del universo, pondrá su tesoro. Está muy preocupado porque de alguna manera este joven debe entender que si no hay otro sacrificio, va a tener que ser alguien de ellos. Bueno, yo soy el hijo de mi papá, trae 2 siervos más, uno de esos tendrá que cooperar para el sacrificio. Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No se separaban, Abraham pegado a su hijo, confiando en lo que él había dicho anteriormente, nosotros iremos y adoraremos, sacrificaremos y volveremos. Y ahí está la clave de este tema. Un burro cargado con leña. ¿Qué hago yo aquí? Soy el animal más inútil, pareciera entre comillas, que este señor Abraham me ha traído aquí. Cargo unos maderos, no tengo idea para qué será, pero aquí estoy viendo el espectáculo de Jehová de los ejércitos.
alabarle todo. Animales, ellos entienden que hay un Dios a quien ellos también expresan temor y adoración, porque lo acabamos de leer en el Salmo 148. Alabadle cielos, luna y tierra, alabadle los animales, cuadrúpedos, volátiles. Y el salmista del 150, y todo lo que respire, Aleluya. alabe a Jehová. Bendito Rey. Así que este animal está allí viendo todo lo que está sucediendo. Estoy confiado. Dios tendrá que hacer algo. Hoy me levanté con ganas de ver el mejor sacrificio de mi vida, dijo aquel animal. Dios proveerá. Sin duda, decía él, gracias a Dios, que no soy yo. Es el cordero que Dios proveerá. Y saben, siervo, que eso es lo que me falta en mi vida. Confiar en que Dios proveerá. Es que ya llevo 15 días, siervo, hospitalizado, y sigo aquí, no saben qué tengo para que me pueda sanar. Es que llevo mucho tiempo en esta otra situación y no pasa nada. Le oro y le busco a Dios y no pasa nada. Habían pasado 30 años desde que Dios había llamado a este hombre y la promesa no venía. Dios proveerá. He hecho pacto contigo. Nada te faltará. No habrán enemigos. Yo los esparciré. Aleluya. Los dejaré en la nada. Serán polvo bajo tus pies. Aleluya. Pero ¿cuánto cuesta creer que Dios proveerá? Amén. Así es. Jesús iba entrando a Jerusalén y quería entrar como todo un rey de paz. Y la única forma, siervos, en la costumbre judía, era que usted si iba a entrar como rey a una ciudad, era que se montara en un pollino de asno, cualquiera que haya sido y ese era el símbolo de paz con el cual usted iba a entrar, no a conquistar la ciudad por la fuerza, como lo había dicho el gran profeta, que no era con espada. Así que estás obligado, Jesús de Nazaret, cuando vayas a la tierra, desenfunda tu espada, déjala a un lado, quítate tu coraza, y déjala a un lado, vístete de lo más simple que pueda haber, de la única túnica que te haga tu madre, y entra con esa a la ciudad, no presentando guerra delante de los hombres, porque de tal manera yo los he amado que no vengo a dar guerra con ellos, sino vengo a salvarlos de los pecados y donde están perdidos. Así que según la costumbre Jesús se sube, pero no hay un animal allí cerca. ¿Cómo se llaman las ciudades? Betsaida y Betfagé, que significan uno de los significados que tiene la ciudad del Hijo y la ciudad del Padre. Así que, por ahí, por el primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 23, por eso es que este hombre, Salomón, se le llama Salomón porque es el rey de paz de Israel. Y cuando a él lo coronan como rey, lo suben a la mula o al asno que tenía el rey David, porque cada vez que el rey David entraba a la ciudad, se subía en su mula y entraba a Jerusalén en esa asna, porque él le decía a Jerusalén: yo soy el rey de Israel y vengo entrando a Jerusalén en son de paz. Incluso los romanos tenían la costumbre en el imperio que ningún emperador entraría a Roma con los ejércitos romanos, con los ejércitos que ellos tenían o legiones que tenían. Tenían que dejarla al otro lado de un río y no podían pasar con las tropas de ese lado, porque si no se declaraba como un invasor del imperio. Israel tenía la costumbre más antigua aún todavía de que su rey jamás entraría a Jerusalén
en forma de un rey avasallador, de conquistador. Así que cuando el rey David hace el cambio de reinado y nombra a su hijo, le dicen: suban a mi hijo Salomón en mi mula y llévenlo a Jerusalén. Y lo montan en la mula del rey y se lo llevan a Jerusalén. Y todo el pueblo gritaba y clamaba ese día porque veían entrando un rey a Jerusalén que no venía a pelear con ellos, sino venía a ser su rey de paz. Y la gente lo aclamaba, verso 33, Primero Reyes, verso 33. ¿Cuánto dije? Primer libro de Reyes. 1:33. 1:33. Y el rey le dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gión. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. ¿Ya? ¿Qué más dice? Me perdí. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón, o viva el rey que viene entrando en forma de paz a mi ciudad. Así que era lo que estaba haciendo Jesús ese día. Jesús ese día va y le dice a sus discípulos, a 2 de sus discípulos, que vayan a la ciudad del frente, que iban a encontrar un pollino y que lo trajeran, y si alguien le preguntaba, dijeran: el Señor lo necesita. Dios preparando todas las cosas de antemano para el servicio propio de Él. Tenía que cumplirse la profecía, ¿verdad? También se debe recordar, siervo, que de aquí en adelante, en todos los evangelios, porque este relato se relata en los 4 evangelios, que de aquí en adelante, de este relato de los 4 evangelios, comienza la última semana de la pasión de Cristo, como se le llama igual, o la última semana de Cristo. De aquí comienzan a suceder todos los acontecimientos para la muerte y resurrección de Cristo. Zacarías, por favor, capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El rey se había desvestido de todas sus ropas regias y reales, como lo dice el libro de Filipenses, ¿verdad? Dejando todo atrás, todo lo que él era, todo lo que él tenía, y tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo. Aleluya. Por eso él entonces le está diciendo a Jerusalén: tranquilos, hijas de Jerusalén, tranquilos, siervos de Jerusalén, yo no les vengo a pelear, no vengo a pelear con ninguno, yo vengo a poner mi vida para salvarla de ustedes. No todos lo entendían, y los que lo entendían no querían expresarlo. Así que este Señor de señores, ¿ya? Jesús le dice, ¿verdad?, en el verso 2, y le dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego entraréis en ella y hallaréis un pollino atado, en que ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo.
Así que como había acontecido en la vida de Abraham, un animal cargando la madera para un gran sacrificio, después vemos a un hombre, ya que ha sido montado en la mula propia del rey, entrando a la ciudad y todos gritando: ¡Viva el rey de paz! ¡Viva el rey de paz! ¡Viva el rey de paz! Porque entendían que su padre había sido un gran guerrero y por fin un hombre de paz se sentaba en el altar, en el asiento real del rey de Israel. El pueblo necesitaba descansar de la guerra, estaban hastiados de la guerra con el rey David, pero ahora necesitaban un rey que les diera paz y tranquilidad. Así que ese hombre ha llegado, estaba todo preparado en el Valle de los Príncipes, amurallado. Ha estado allí. Ahora ven nuevamente, después de muchos años, de miles de años, tienen este privilegio. Por fin, Zacarías está diciendo: por fin mi profecía que yo pensaba que no se iba a cumplir. ¿De dónde iba a salir un pollino de asno? ¿Cómo iba a ser tan bien la profecía? Pero sí, Zacarías, tranquilo. Yo soy Jehová de los ejércitos. Yo no soy hombre que hablo y miento, así que ten tranquilidad. Esta profecía que tú vas a vociferar a voces, yo la voy a cumplir en mi hijo después. Dila con confianza lo que tengas que decir. Zacarías entonces, con alegría en su corazón, profetiza diciendo que así, de esa manera, ni él entendía cómo podía decir esas palabras, que el Rey de Reyes y Señor de Señores del universo se sentaría y entraría en Jerusalén de esa manera. Pero así había entrado. Así se había decidido entrar. Por favor. Salmo 126. Ese se lo saben, pero no se acuerdan nomás que dice. Léalo, siervo, si lo tiene. Hasta el verso 6. Cuando Jehová Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirá entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nehuel. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. Amén. Este Rey de Reyes que estaba entrando en la ciudad sabía perfectamente entonces que estas profecías se comenzaban a cumplir al pie de la letra, como él había dicho, llorando, cansado. Pero cuando vuelva, volveré regocijante con todo lo que he cosechado, con todo lo que he sembrado, con todo lo que he hecho. El Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 y en el verso 50, dice: ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero el mismo libro de Romanos, en el capítulo 5 y en el verso 12, está diciendo el escritor sagrado que así como el pecado entró por un hombre, también será quitado. Y lo que está diciendo este pasaje también, que se había puesto, como dice los salmos también, ¿ya?, que los príncipes y los hombres se juntan y consultan contra Jehová y contra su ungido. Hacen complot contra mi ungido. Mas dice el Señor: yo los miraré y me burlaré de ellos
desde el cielo. Porque era imposible que un hombre santo y justo muriera para la Pascua en Jerusalén. Recuerda que esta es la última semana de la Pasión y estamos en la semana justa de la Pascua en Israel. Ellos decían que muera, pero no ahora para la Pascua, que no sea ahora, porque estaba la fiesta de la festividad de la Pascua y estaba sucediendo este acontecimiento que no se había visto desde los tiempos, desde que había profetizado Zacarías y desde el tiempo de Salomón, que no se veía un rey entrar en Jerusalén en un pollino y gente aclamando lo que era el rey de Israel. No se había visto, ni la profecía se había cumplido, ni nadie tampoco la había podido cumplir. Así que los hombres, los líderes de Israel decían que no muera un hombre para esta fiesta porque va a empañar la fiesta de la Pascua. Así que, ¿qué hacen ellos? El sumo sacerdote que está ministrando y está comprando los corderos para el sacrificio pascual, lo que está diciendo él entonces, oiga, el pueblo no vaya a la siga de ese hombre, no vaya el mundo tras él, lo dicen aquí, la escritura. El mundo no vaya tras él. Los hombres lo están diciendo. Vengan acá donde tenemos los corderos para los sacrificios. Y Dios dice, no. Mi pueblo seguirá el sacrificio del holocausto que yo le envié a Abraham, que donde no había, donde un cordero estaba en el zarzal, yo ahora, Jehová de los ejércitos, envío mi cordero de Dios que quita el pecado del mundo en un asno para que ustedes vean mi sacrificio por ustedes, cómo es y de qué altura es mi humillación siendo yo rey del universo, humillado en ese asno para que ustedes puedan obtener salvación. Y los hombres estaban diciendo esto. No penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo, que toda la nación perezca. El verso 51. Esto no lo dijo, dice, por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Entendía él la profecía? Dios puede utilizar al que él estime conveniente para que profetice algo si es por causa de Dios. Verso 53. Esto no lo dijo por sí mismo, sino porque como era sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Busquemos 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 12. Los profetas, imagínense usted, los profetas para tener un conocimiento de lo que estaban diciendo, dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Usted como padre, ¿subiría a su hijo a caballo en un ratón? ¿En una serpiente? ¿En un tiburón blanco? No, ¿verdad? Sería humillante para su hijo que usted hiciera eso. Bien, piensa un poco que ha sido humillante era para Cristo, pero él lo hacía con alegría. Tengo que subir en un burro para que esto me entienda. Bien, tengo que ir. Tengo que ir al huerto de Getsemaní a orar aquella noche.
oración profunda, tengo que ir. Que la gloria que viene después es mayor. Es más grande y profundo. Si usted cree que ha sido humillado, aleluya, Señor. Piense en su Señor. Gracias, Señor. Tomando forma de hombre. No esperaba un pesebre. Paja y animales. Vivió como un mendigo. Como dice la Escritura, su nacimiento fue prestado. Su ropa se la quitaron. Su tumba era prestada. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué le ofrece a usted? Si tuviera plata, le compraría 50.000 asnos para que anden ellos. O le compraría el mejor caballo del mundo. No necesita eso. Porque el salmista dice, y piense en esto usted, que el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice, Salmo 18. No recuerdo el verso. Voló, dice. Se montó sobre un querubín y voló. Cabalgó sobre un querubín. Y mi Rey de Reyes ahora en un asno. El viento lo llevó. Las nubes oscurecieron su trono. ¿Quién soy yo? Entonces, cuando no me dejo humillar, a mí no me torcerá la mano, Señor. No dejaré que me humille. No estoy para eso. Le reclamo al Señor por qué deben humillarme. ¿Por qué debo pasar por esto? Salmo 18, verso 10. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. El más alto ser del universo. Eso era lo que a él lo esperaban. Ahora caminando en este mundo, algunos cuantos después iban a comenzar a abandonar. Todos se habían despojado de sus mantos y lo habían extendido en el suelo y en los lomos de aquel animal, expresando que todas las capas y mantos que pusieron por el camino, expresando que ellos se rendían al Señor. Por eso los que vinieron ese día a Jerusalén, los que habían venido, esperaban ese día que era el sacrificio, cuando el sumo sacerdote iba a ofrecer el gran holocausto, iba a salir del lugar santo, iba a expresar sus manos delante del pueblo diciendo, como dice el libro de Números, la bendición sacerdotal. ¿Alguien me la puede repetir? Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti y de mí misericordia y paz para siempre. Esperaban que el sumo sacerdote saliera del lugar santísimo ese día de la semana de la pasión de Cristo. Pero no, esa semana de la pasión de Cristo había un hombre colgando ahí en la cruz y las palabras que salían de su boca eran: perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, consumado es, totalmente pagado, he pagado el precio. ¿Qué más me queda por humillarme? ¿Hay otro animal más como detestable para que yo me pueda cabalgar en él? Al monstruo más grande que habla la Biblia, el Leviatán, dice que él lo toma, que él le pone anzuelo en la boca y lo arrastra y lo tira como un buey. Nada se le oponía a este Señor de señores. Los querubines y los ángeles del cielo le rendían pleitesía. No había querubín que no se sintiera más orgulloso de llevar en las alas a su Señor de señores.
También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. El que no tenía una capa para quitársela, para colocarla en el camino y decirle: me rindo, toma tú mi lugar. Yo no puedo estar en el lugar que tú vas a estar en estos días. Me quito la capa, es tuya, tómala. Era como en el caso de Jonathan y David, cuando Jonathan se quitó su capa, se quitó su espada y se la dio al rey David. En señal que ese hombre iba a ser el rey de Israel, y también en señal de que de la descendencia de ese hombre iba a venir un redentor. Y Jonathan, más que rendirse ante David, él entregaba su capa para que por descendencia de él la redención para su casa también llegara. Y se hace notar por la promesa misma que él le hace a ese hombre. Cuando llegue el día, le dice Jonathan: en que tú seas rey, acuérdate de tener misericordia de mi casa. Pasaron los años, ¿verdad? Humillado ahí ese joven, ese guerrero, que era todo un hombre como Jonathan, delante de otro joven, de su amigo, a que él consideraba también. Pasaron los años, parecía que se había olvidado, pero Dios no se olvida de sus promesas, jamás de ninguna de los que no ha hecho. El rey David dice, recordando, el Espíritu maravilloso le recuerda: queda un hijo, un descendiente, tráelo, quiero saber quién es. Era el más miserable de todos que pudiera ver usted para esa época. Vivir en las condiciones que ese hombre vivía en esa época era lo más humillante que podía ser, despreciado por todos. Pero las palabras del rey fueron estas: desde hoy comerás en mi casa y en mi mesa para siempre. Y todo lo que fue de tus padres se te devolverá. Promesa cumplida por Dios en la vida de un hombre que parecía que lo tenía todo perdido. Por eso Jesús, en sus últimas palabras de la oración, de la gran oración del libro de Juan capítulo 17, como ustedes se la saben y también la recuerdan: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se ha terminado la Pascua, la que esperaban ellos ese día, hacer una Pascua espectacular para que los romanos lo vieran. Como decíamos anteriormente, el siervo Samuel, el sacerdote estaba comprando el mejor cordero para hacer el mejor sacrificio a Jehová. Sacrificio y holocausto no te agradaron. Yo los daría, dijo el gran rey David. ¿Qué sacrificio puedo hacer? ¿Qué cordero más espectacular puedo comprar? El que sea a través del mundo. Pero no te agradaron. Pero el corazón contrito de mi Salvador que viene allá, y el espíritu humillado del que viene allá, ese te agradó, Padre. Ese te agradó, mi Dios de los ejércitos. Un corazón contrito y humillado de mi Jesús, mi Salvador, no despreciarás tú por mí. Libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15, por favor.
Hebreos está después de los evangelios. 4:15 dije. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Se humilló a sí mismo hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cierto? La palabra de hoy hablaba sobre la humillación de un hombre. Si usted ha sido humillado, si tiene que humillarse a las plantas del Señor, hágalo. Es lo que a mí me falta, es lo que a usted le falta para salir de ciertas situaciones de vida que tenemos. Pero no espere que el otro, yo no me puedo humillar por usted. Es personal la humillación. ¿Cómo me humillo más delante del Señor? Busque alguna forma, alguna manera. Dios se la dará. Pídele al Señor que usted quiere humillarse para que el Señor no se lo saque de alguna situación en la que está. Muéstrame, Señor, cómo debo hacerlo. Tú te humillaste a sí mismo, Señor, haciéndote obediente. Cuando yo me estoy humillando, entonces enséñame a ser obediente. Vamos, si ando humillado del Señor. Enséñame a ser obediente. Cuando me estés humillando. Te invito a orar. Don Rubén, por favor, si puede orar en el nombre del Señor.